Hola amigos, buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí con ustedes el día de hoy en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y el día de hoy tenemos un súper invitado, Ramsés Villalpando Escobar. Muchas Bienvenido, gracias. amigo. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por la invitación. Y pues lo voy a presentar. Ramsés Villalpando Escobar integra el derecho, la música y la gestión cultural en una trayectoria multidisciplinaria marcada por la disciplina, la técnica vocal y la experiencia jurídica. Como empresario y gestor cultural, ha impulsado proyectos donde el arte se convierte no solamente en expresión, sino también en estructura, liderazgo, sostenibilidad y profesionalización. En esta conversación exploraremos cómo la voz puede convertirse en un activo estratégico, cómo la disciplina artística impacta la competitividad y qué necesita la industria cultural para evolucionar hacia modelos más sólidos, humanos y sostenibles. Y pues, bienvenido, amigo. Muchas gracias, Cris. Lo primero, que me gustaría hacer una pequeña corrección, una pequeña precisión. Yo no estudié Derecho, estudié Ciencia Política. Ok. Y ahí es donde viene la cosa más interesante. Yo cuando estaba joven siempre demostré tener talentos artísticos, siempre canté desde niño, lo recuerdo. Y la verdad es que me acuerdo que mi mamá me metía, siempre buscaba escuelas que tuvieran un buen programa de música. Siempre los maestros de música me procuraron buenos espacios. Pero cuando crecí, mi papá me dijo, ni creas que vas a estudiar música. O sea, ni creas que vas a estudiar música, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? No vas a tener... Ya sabes, existe esta idea dentro de las familias mexicanas que cómo es eso, o sea, cómo es que se gana dinero a través del arte o a través de la cultura. Entonces mi papá me dice, no vas a estudiar eso. Es algo que no me pesó porque realmente, además de mi gusto por la música y mi gusto por las artes, siempre he sido una persona muy grillera, muy política. Para todo la hacía de jamón. O sea, era el niño contestón que le decía a tu mamá que no hagas esto y por qué. Y Sí, ya sabes, dame siempre más fui, razones porque quiero entenderlo, ¿no? claro, no, no, yo siempre fui rebelde, siempre fui retobón, decía mi abuelita, ¿no? Entonces, a mí la política siempre me llamó. Mi primera elección a la que me enfrenté en la vida fue ser presidente de la secundaria donde llegué. Yo estudié en escuelas privadas, pero en tercero de secundaria me metí en una escuela pública, me venía yo de Acapulco y me habían dicho que si venías de una escuela pública tenías como más preferencia para entrar a la UNAM. Yo quería entrar a la UNAM. Entonces me metí en una escuela pública y no, bueno, pues supe que había elecciones y presidente del consejo estudiantil y no sé qué tanto y que me aviento las elecciones siendo el Eso lo desconocido. quiere, ese trabajo lo quiero yo. Hice mi campaña cantando, por supuesto, en el recreo, ya saben, con la guitarra, cantándole a las niñas, las de Sin Bandera. Tenía mi club de fans, o sea, arrasé las elecciones. Pobrecita de la niña que era la número uno, la más aplicada, la todo. Obviamente la integré a mi gabinete, ¿verdad? Claro, Es claro. parte de todo esto y bueno, siempre desde niño, de alguna manera he buscado la manera de combinar estas dos partes de mi vida que pareciera que están muy separadas, pero con el tiempo te vas dando cuenta cómo la una contribuye con la otra. Tú estuviste conmigo en un curso con una profesora maravillosa rusa, María Struve, y si algo nos dimos cuenta es que la voz termina siendo un instrumento muy importante. Un político, un líder que no tiene una voz de mando, no, Claro, porque además está perdido. se necesita tener una voz con peso, Claro, justamente poder además sostener una claridad en la voz, que fue lo que nos enseñó María es Struve, ¿no? correcto. Corrigiendo justamente esta forma de ser más claros, que bueno, ayer les presumo que en la ruta del romance, pues se escuchaba tu voz y la de Caterina, extraordinarias voces, ¿no? O sea, sí un gran trabajo con María Struve, la verdad se reconoce Claro, como, y además el encanto, ¿no? Porque tener una voz y trabajar esta voz nunca se termina. Y eso sí. es lo increíble, ¿no? Que siempre perfeccionas un poco más, un poco más. Y con personas tan extraordinarias que se han dado a la tarea de hacer como este método, etcétera, y que nos lo comparten, Claro. no, bueno, tú como, pues, No, la como, verdad es que cuando mi papá me dijo, a ver, hijo, yo estaba estudiando ya la carrera de ciencia política, digo, voy avanzando, ¿no? ok, ok, Cuando estaba estudiando la carrera de ciencia política, yo me metí a trabajar cantando. Entonces mi papá dice, pero es que, hijo, ¿qué tiene que ver esto con lo otro?
Digo, ¿qué crees? Que yo aprendí a usar el micrófono. Cuando yo iba a un evento protocolario de autoridades, etcétera, yo veía que todo el mundo, ya sabes, ¿no? Se paran en el presidio y dan su discurso, soy aburridísimo, el eco, no hay claridad. Y de repente llega un profesional del micrófono y habla y todos voltean, porque el manejo de la voz se convierte en uno de los instrumentos más importantes para poder captar la atención de un público, de una audiencia, de un electorado, de pues de un grupo de personas a las que buscas atrapar su atención. Y sin duda terminó siendo ahora sí que un ingrediente muy importante dentro de la carrera corta, a lo mejor, que he logrado desarrollar hasta el día de hoy, pero que sin duda se ha convertido en algo muy importante. Un empresario que tiene voz de mando, un político que tiene voz de mando, te juro que tiene un nivel de autoridad diferente frente a la gente. Pues sí, yo lo noto, o sea, el manejo del escenario, es que son muchos tejidos, ¿no? Para ir armando esta estructura, justamente de poder tener un público, poder generar esta comunidad y acompañar, ¿no? Siempre, pues obviamente a nuestros queridos artistas que se están, pues ahora sí que la neta, pues sí rifando en muchos sentidos, porque claro, pues hacer, por ejemplo, un programa como La Ruta del Romance, pues ya cuando lo estás viviendo pareciera en ese momento justamente como, sí, todo fluye y todo está muy, muy fácil, ¿no? Pero lo que se ve fácil no es tan fácil, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito cómo es esta experiencia justo, ¿no? De ir haciendo esta estructura para tener este tipo y esta calidad de eventos de los cuales ahorita nos vas a contar un poquito más. Claro, pues mira, ando antropológico el día de hoy, ando en vez de histérico, histórico, y justo para poder llegar a la conclusión de lo que es La Ruta del Romance y el proyecto que ahorita les vamos a platicar de qué se trata. En mi descubrimiento, porque al final la vida es un viaje, ¿no? Y tú vas descubriendo cómo logras empatar los conocimientos que adquieres para poder lograr tus objetivos. Y conforme fui avanzando, como te decía, la música fue el manejo del escenario y del micrófono, fue un ingrediente muy importante para el desarrollo dentro de diferentes trabajos. Yo llegué a ser, llegué para una gerencia nacional en la Secretaría de Hacienda, donde tenía a mi cargo la distribución de los programas sociales más importantes del país. Y logré consolidar un equipo grande, tenía gente en todos los estados de la República. Y al final este desenvolvimiento o este manejo social que te puede dar el escenario, pues se termina viendo dentro de tu actividad, pues vaya, dentro de tu actividad profesional. Cuando dejo la actividad profesional, que prácticamente es en 2018, digo, ya, estoy harto de dedicarme a la política, porque cada 3 años se acaba el trabajo. Hay movimientos en las estructuras institucionales y cambian a los directores y cambian a los secretarios y cambian al gabinete, y entonces nunca tienes un trabajo estable. Entonces dije, no, ya, voy a empezar a dedicarme ahora hacia la música. Y entonces donde fue ¿y ahora cómo le hago, no? Yo, como muchos músicos, inicié en un grupo musical de eventos sociales, cantando en bodas, en 15 años, en una cantidad de eventos sociales, como un elemento de un grupo. Pero siempre hay que tener esa ambición, ¿no? Decir, a ver, primero, pues, ¿cuál es el cargo más alto que puedo ocupar aquí? Pues el dueño del grupo, ¿no? ¿Cómo le hago para tener mi grupo? Tengo que tener una inversión. Empecé a juntar mi dinerito, a comprarme mis bocinas. Ahí fue cuando conocí a mi socio, que hasta el día de hoy sigue siendo mi socio más importante, que es Agustín Escobar. Y la verdad es que lo invité a trabajar, le aprendió a ser DJ y estábamos muy chavos en la universidad, hacíamos fiestas. Cristina, cobrábamos 30 pesos la entrada en el lugar donde rentábamos, y así logramos comprar nuestras primeras bocinas, nuestras primeras luces. Invertimos en equipo, poco a poco fuimos creciendo, nos endeudamos, por supuesto, para poder adquirir nuestras propias herramientas de trabajo, al punto que hoy pues tenemos lo suficiente para montar eventos grandes, ¿no? Y después viene la parte de, bueno, que ya tengo el equipo que necesito para poder generar dinero, ya tengo para poder generar recursos. Ahora, ¿qué sigue? Necesitamos un proyecto, necesitamos ver de qué manera poder detonar esto y no ahora ya rebasar este límite que nos habíamos puesto antes, ¿no? Ya tengo mi grupo, ya tengo mi grupo de eventos, mi empresa de eventos, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo logro subir de este techo que ya alcancé? Entonces empezó la idea de crear ahora sí una carrera artística con un nombre propio,
y empezar a posicionarme como un artista dentro de la oferta cultural de la Ciudad de México. Y el 14 de febrero de 2020 di mi primer concierto como Ramsés en la Mera Obrera, que ahora no sé cómo se llame, pero bueno, es un lugar aquí en la Obrera. Fue increíble, la orquesta, nuestro equipo, nuestras luces, cobramos cover, llenamos el lugar, se abarrotó. ¿Y qué creen, señores? Que 2 meses después, pandemia. Porque, Llegó porque la la vida nos pandemia. juega bromas a todos, ¿no? Claro. Y qué oportunidades en ese momento se te aparecieron, porque finalmente, digo, la pandemia, pues de repente se cierran las puertas, nos volvemos pues digitales y entonces empezamos a tener una vida pues más digital, Claro. los que igualmente pues nos integramos, ¿no? En esta manera de, pues, de empezar a convivir diferente o de repente de notar así como pues estos espacios que se pueden abrir pero que ya empiezan a ser como hasta más privados, ¿no? Porque es Claro. como pues si se la rifan y si salen, ¿no? Pero pues la poquita comunidad, ¿no? Que lo sigue. ¿Cómo se vivieron esos años? La pandemia para mí fue tal vez uno de los momentos más estelares de mi vida. Porque dicen que la necesidad puede sacar lo mejor o lo peor de ti. O sea, la verdad es que la necesidad saca lo mejor o lo peor de las personas. Y creo que en mi caso sacó lo mejor. Yo afortunadamente logré tener un trabajo en un medio de comunicación en el que actualmente soy el editor de un periódico impreso que se llama Contrarréplica, soy el editor de la edición de San Luis Potosí y colaboro en la Ciudad de México. Y la verdad es que mis conocimientos en el área de políticas públicas y de programas gubernamentales lograron que yo pudiera dirigir un movimiento nacional de músicos para poder acceder a presupuesto federal para más de 10,000 personas. Nosotros hicimos un movimiento que se llama Movimiento Escena, que fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Logramos aglutinar cerca de 11,000 músicos a nivel nacional. Hicimos varias coordinaciones en diferentes estados, las más fuertes en Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Campeche. Hicimos grandes amistades y alianzas en diferentes estados. Hicimos marchas digitales. Nosotros creamos una cosa que se llama el plantón digital. Y les decíamos a los músicos, a ver, no podemos salir a marchar y a manifestarnos, pero todos los días van a salir con una cartulina como si estuvieran en una marcha, se van a tomar una foto y la van a subir a la red de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Economía, de todo, de tu diputado local, de tu diputado federal. Bueno, creamos una cosa impresionante con los músicos. Obviamente nos hicieron caso de inmediato porque éramos muy molestos. De verdad es que ahí es donde entendí cómo es que convergió mi educación en política, mi educación en ciencia política y administración pública con la música. Logré, no sé, porque también es algo interesante, ¿no? Ya tienes el manejo de la voz, ya sabes hablar bonito, ya sabes hablar en el micrófono, pero ahora sigue la otra parte, el contenido. ¿Qué es lo que vas a decir? Tu voz puede ser hermosa, puede ser muy bonita, puedes tener un manejo, o todo el mundo puede ponerte atención cuando dices hola, buenas tardes, bienvenidos. Y luego, ¿cuál es el contenido de lo que dices? Entonces yo grabé un video, porque hice un grupo de WhatsApp primero, para invitar a los músicos y de repente, bueno, ¿y quién es este? Yo no era muy conocido en el medio, pero yo trabajé mucho tiempo en el mismo grupo. O sea, la verdad es que muchos años en el mismo grupo. Imagen, por cierto. Okay. Que es el dueto Imagen se llama Imagen en honor al grupo Imagen de Jesús Caballero, que es donde nos conocimos. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo logro convencer a la gente? Dije, bueno, soy un millennial. Agarré mi celular, puse mi camarita y empecé a grabar un video explicando de qué va el proyecto, quién soy yo, de dónde vengo, qué estudié y por qué es que creo que esto puede funcionar. Y así fue como logramos gestionar cerca de 250 millones de pesos en apoyos ante el gobierno federal. Los comités locales lograron también gestionar apoyos dentro de los gobiernos estatales y municipales y pues más o menos tener una esperanza durante la pandemia, crear una esperanza de unidad para toda la comunidad y el gremio artístico. Pero ahora nos queda un buen gran reto, ya pasó la pandemia, ¿y ahora qué hacemos? Pues yo lo que veo es que eres un constructor de oportunidades y justamente lo que estás haciendo es llevar pues a México estas voces, ¿no? Para que trasciendan justamente a través de esta cultura de ir generando pues esto de cantar en 12 idiomas, que él lo dice como si fuera cualquier cosa,
de pronto, ¿no? Te lo juro, Cris, que es cualquier cosa. Claro. Te lo juro que es cualquier cosa. A muchos de mis amigos les da mucho miedo. Tengo cantantes, así que cuando necesito para algún evento, les digo, oigan chicos, necesito vocalista. Y de repente me dicen, sí, Ram, yo manejo todo, pero no canto en inglés. ¿Y por qué no cantas en inglés? Es que me da miedo. Que no te dé miedo, hombre. ¿Tú has visto hablar un gringo español? Te juro que pronuncia horrible, conjuga mal todo. Y a nosotros como mexicanos nos da vergüenza hablar mal inglés y pronunciar mal otros idiomas. Cuando escuchas a un extranjero hablar tu idioma, te juro que se te quita toda la pena del mundo. No pasa Claro, nada. yo creo que lo importante justo es hacerlo, ¿no? Claro. O sea, yo la verdad te puedo decir, a mí me gusta cantar en inglés y sí, evidentemente, se requiere de escuchar, aprender a escuchar para después poder cantar, ¿no? O Claro. hacerlo, imitarlo. Entonces requieres como la atención del oído, eso de la escucha activa, pues es eso, ¿no? O sea, poder incluso hacer la misma nota, mismo juego, ¿no? Del vibrato, lo que sea que estés haciendo. Y es delicioso, Me voy a además, el malviajar. proceso. Me voy a viajar con lo que te Entonces, voy a comentar, pero si te das cuenta, requieres de un grado de empatía y de un grado de trascendencia del ego muy importante para lograr imitar o escuchar a otra persona. Cuando tú tienes la capacidad de escuchar a alguien más, de analizarlo, de ver cómo habla, de ver cómo pronuncia, de ver cómo se expresa, significa que lograste trascender a tu propio ego. La gente que no tiene o que no ha desarrollado esta habilidad es porque está encerrada en sí misma. Como decimos, nosotros estamos ensimismados. Pero si logras romper esta barrera del ego, que es, para eso es otro programa, ¿verdad? claro, claro. Para eso es otro programa, pero justo logras esto, ¿no? Una cierta calidad de empatía, vaya, un cierto desarrollo de empatía para poder lograr y ponerte en los zapatos de otra persona, ponerte en la cultura de otra persona, en el idioma de otra persona. Bueno, la verdad es que son habilidades muy interesantes que uno aprende en la vida. Claro, y es más, o sea, y hasta conectar, ¿no? Porque con la música, o sea, digo, lo que no conecta con el alma, pues no conecta, o sea, o conectas o no conectas, ¿no? Claro. Entonces, de repente, no necesitas a veces hasta entender el idioma para sentir lo que esa pieza es, Claro. ¿no? Y justo después cuando la empiezas a cantar, a integrar, a mí de repente un poquito el italiano me llama mucho, ¿no? Entonces Sí. ahí voy a escuchar, ¿no? Claro. Torna casa. Y no es difícil, es muy parecida a la pronunciación al español. Sí, y ese darnos, ¿no? Esa oportunidad es lo que va haciendo pues que este acervo se haga más grande. Y entonces, pues tú ya estás aquí preparando eventos culturales. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso? Ya en serio. ¡Justo! Se termina la pandemia. Tuvimos éxito con el movimiento y todo. Ramsés, ¿qué vamos a hacer con el movimiento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Miren, fue un movimiento fugaz. Fue un movimiento que se creó para una razón y un objetivo, que era para apoyar en tiempos de pandemia. Hoy hemos intentado hacer varias cosas. En Puebla hay una asociación civil, en Quintana Roo hay un sindicato de movimiento, pero yo de manera personal busco crear un espacio de oportunidades para los músicos, para poderles enseñar cómo llevar al éxito sus proyectos y sus ideales, para que sean financieramente posibles, para que puedan crear proyectos que realmente les puedan durar para toda la vida. Pero ¿sabes cómo tengo que lograr eso, Cris? ¿Cómo? Demostrándolo. Cuéntanos. Claro. Demostrándolo, probándolo, porque digo, de lengua me como un taco. Yo le puedo decir a los músicos y darles cursos de inclusión financiera y darles cursos de ¿cómo se llama? De cómo crear sus propios, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Su parrilla de contenido. Sus contenidos, un plan, empresarial, no, se me fue, ¿cómo se llama? Su modelo de negocio. Su modelo de negocios, o sea, yo les puedo dar un curso de lo que tú quieras. El problema es que yo estoy acostumbrado a enseñar con el ejemplo. Y si yo no lo he logrado, ¿cómo le voy a decir a mis compañeros músicos? Así se hace. Esta es la ruta. Entonces, en este momento, justo estoy emprendiendo una ruta. De alguna manera, lo pongo un poco la parte del barco, ¿no? Dirigiendo un barco en medio de las aguas en las que busco llegar a un destino que es lograr consolidar un proyecto cultural propio para que entonces con las herramientas y con todo el conocimiento que tengo, poderlo compartir con mis compañeros. Yo le dije a Katia, Katerina Beliaeva es una soprano rusa que es mi compañera, tenemos un dueto que se llama Dueto Imagen, cantamos en 14 idiomas. Le dije, Katia, ¿cuántos años te quieres dedicar a la música? Porque ella y yo comenzamos el dueto después de la pandemia. Ella tenía el dueto antes con Jessica Nava, que es otra de mis queridas compañeras del grupo Imagen, que ya se echó a volar y ahora vive en Austria y está tratando de hacer una vida allá para su familia.
Katia se queda sola, me invita al dueto y comienzo con ella este proyecto. Le digo, Katia, ¿cuántos años te quieres dedicar a la música? Porque Katia es un poquito más grande que yo, está súper clavada en una academia de hipnocoaching y ella le está yendo muy bien en su área profesional. ¿Cuántos años quieres? Y Ramsés dice, no sé, unos 5 o 10 años. Le digo, bueno, ok, vamos a hacer algo, vamos a ponernos un proyecto de 5 a 10 años. Y en estos 5 a 10 años tenemos que crear algo diferente. Ya no podemos ser los mismos cantantes de siempre, ya no podemos presentarnos en los mismos espacios de siempre, es hora de trascender. Es hora de subir escalón por escalón estos modelos. Entonces, yo le planteé, vamos a crear nuestro videoclip. No tenemos videoclip, no tenemos un proyecto propio con el que nos podamos presentar, una carta de presentación. Vamos a crear nuestro videoclip. Ok. Todo surgió así. Después, con Sandra Curincita, que se termina involucrando al equipo, empezamos a desarrollar un proyecto que ya no es un videoclip, sino son una serie de cortometrajes. Porque como te darás cuenta, nos encanta mezclar las artes. Claro. Porque no solamente es, o sea, la música es maravillosa, es la reina de las artes, pero también está la danza, también está el cine, también el teatro, las mismas artes plásticas. Entonces, decidimos crear una serie de cortometrajes que es La Vida Diaria, que posteriormente se los vamos a platicar. Y creamos el primer cortometraje que nos salió en 1,200,000 pesos, Cris. Juntamos 1,200,000 pesos para crear un videoclip. Bueno, una parte de eso todavía la debemos. Porque es parte de todo emprendimiento. Tienes que invertirle a tus proyectos. Si crees en ellos, estás dispuesto a poner tu lana, estás dispuesto a poner tu vida, pues es tu vida, ¿no? O sea, al final del día, ese sueño, a mí me encanta muchísimo, como toda esta parte de ser empresario, emprendedor, porque todo empieza con un sueño al final del día, ¿no? Estás como viendo cómo están sucediendo las cosas y cómo las ves tú. Y dices, yo voy a hacer esto de esta forma suceder. Porque finalmente, digo, llegar a la consolidación de querer tener un proyecto cultural, o sea, que ya es un movimiento donde el artista, pues parece que ha sido, pues de alguna manera, insertado con ideas, ¿no? De no se puede vivir de eso. Yo también amo el arte y estudié una ingeniería, porque en mi casa tampoco me dejaron irme por la danza, el canto y así, ¿no? A pesar de que siempre estuve involucradísima y me encantaba meterme, y de hecho yo creo que por eso me metí a la parte de telecomunicaciones, ¿no? Claro. Porque la voz, o sea, yo dije, a mí el día que la voz me deje de vibrar en el alma, voy a dejar las telecomunicaciones y no ha pasado. O sea, me sigue encantando. Y no pasará. Y no pasará. Mucho tiempo. Porque mira, aprovechando un poquito, pareciera de pronto que la inteligencia artificial es una amenaza, pero ¿qué tal si aprovechas tus recursos, aprovechas tu voz, tu propia voz, para transmitir conocimiento, para entrenar modelos, ¿sabes? Claro. Con tu, obviamente, autorización, con este propósito, y entonces vas a trascender barreras donde el límite del tiempo en esta vida ya no va a ser un límite, ¿no? Porque va a quedar ahí ese algo que es tu voz, que siempre va a estar viva. Y te voy a dar una reflexión rapidísima de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trajo algo maravilloso a nuestra era, y es que la inteligencia artificial logró mostrarle al mundo lo hermosa que es la imperfección humana y lo auténtica que es la imperfección. Yo vengo o más bien venimos de un mundo donde se ha exigido al humano ser perfecto, se le ha exigido al artista la ejecución perfecta, y que justo ahora que la inteligencia artificial lo hace de manera perfecta, la imperfección humana es la que termina siendo la más valorada. Claro. Y más en el ámbito del arte. Entonces, ahora menos me preocupo. Ahora es más auténtico el poder tener el error, el que se te salga el gallito en el escenario, el que de repente no entraste en la nota. Bueno, eso te hace humano, eso te hace auténtico, que te pusiste nervioso. Primer programa que fui con Rodrigo en la cadena, entré nervioso. No estaba yo buscando la nota porque estaba yo nerviosísimo. Y eso es lo que te hace auténtico, lo que te hace humano. Y voy a regresar a retomar la parte de hace rato sobre creer en tus sueños. Y cuando tú crees en tus sueños, estás dispuesto a apostar todo. Todo, no importa, todo apuestas, porque crees en tus sueños. Claro. Y si mueres en el intento, es porque realmente el sueño que querías es algo que te motiva a seguir adelante. Yo tengo un ejemplo muy interesante que les va a dar mucha risa, porque ese nadie se lo imagina y es la primera vez que lo voy a decir. Pero uno de mis personajes más favoritos de la historia de la ficción
es un cuate que se llama Luffy, Monkey D. Luffy, que es el personaje principal de One Piece. Y el cuate decía, yo quiero ser el rey de los piratas, cuando tenía 16 años. Un niño mocoso ahí, y todo el mundo se reía de él. Y justo conociendo a otro chamaco le dice, es que yo quiero ser el rey de los piratas. Dice, ¿pero lo dices en serio? Sí, claro, lo digo en serio. Y dice, pero es que no lo vas a lograr. Dice, yo no estoy diciendo si es posible o no. Yo estoy diciendo qué es lo que quiero y estoy dispuesto a morir en ello. Y si muero en el camino, voy a morir feliz. Porque era lo que quería. Ese era mi sueño. Y lo perseguí hasta el final. Entonces, cuando tú crees en algo, estás dispuesto a invertir todo. Entonces, ahora, de los cortometrajes, regreso a esta parte, nos conocimos a Ergo cuando Rodrigo de la Cadena nos invita a sus programas. Carlos Cuevas también nos invitó a uno de esos programas y conocimos a Ergo Films, que es la casa productora de Bohemia TV. Y tuvimos una conversación con ellos porque queríamos que nos ayudaran a promocionar nuestro videoclip. Y nos dijeron, chicos, es que ustedes son maravillosos. ¿Y si hacemos un programa con ustedes? Y ahí es donde todo tomó sentido. Porque todo el proyecto que Katia inició desde 2009, que es el World Romantic Music, se vio consolidado en un proyecto que hoy se llama La Ruta del Romance, que es un programa en formato televisión para YouTube, pero en formato televisión, en el que estamos tratando de dar promoción a la cultura de diferentes países y artistas extranjeros que actualmente residen en México para que nos puedan convidar o invitar un poco del arte que se vive en otros países. Es algo maravilloso. El domingo 10 de mayo hicimos nuestro primer programa que se estrenará próximamente y ya les compartiremos el link para que Chris nos ayude a distribuirlo también. La Claro, verdad es claro. que es algo mágico, hicimos un especial de España y esperemos que esto funcione, porque hay que hacerlo funcionar. Claro. Voy a hacer una reflexión final. Estaremos haciendo cortos, porque además es increíble el ensamble, las bailarinas de flamenco. O sea, cómo se integra realmente el vivir la ruta del romance en España. O sea, literalmente hay un viaje en la línea del tiempo que va, no sé, desde los 50, 60 hasta llegar, ¿no? Claro. Hasta los 90, ¿no? Pero Claro. cortando justamente con la icónica de Mecano, así es que bueno, fue increíble. Es una ruta. Porque fue exactamente una ruta con muchos motivos, con muchos matices. Pues todas estas canciones, mi abuelo era español, entonces pues todas estas canciones que son típicas de cantar en cada fiesta, que cuando compartes con la familia, ahí, Claro. ¿no? Entonces, muy bonito, muy bonito. No se lo vayan a perder, La por Ruta favor. del Romance Ya por les Bohemia estaremos TV compartiendo. es maravilloso. Y vaya, haciendo una pequeña reflexión final, yo no soy partidario de partidos políticos, de hecho, por lo mismo que me dedico a la ciencia política, para mí sería ridículo ponerme la playera de un partido, pero sí voy a dar una reflexión que me gusta mucho, que escuché de la presidenta, y es que ella regañó a sus políticos y a toda la gente que integra su partido. Le dijo, es que ustedes tienen que salir a las calles, tienen que reconquistar al electorado, bla, 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 bla. Cuando yo escuché esta reflexión, dije, es lo mismo que tenemos que hacer los artistas. O sea, no podemos estar quejándonos, es que la gente ya no va a los shows, es que la gente ya no le gusta la música en vivo, es que la gente ya no va al teatro, es que No, nosotros artistas tenemos que lograr reconquistar al público, tenemos que reconquistar a las audiencias, tenemos que buscar la manera de volver a traer a la gente a los teatros, de volver a traer a la gente a los espectáculos, a los shows, a los eventos, y es una tarea que tenemos que encabezar. Y si la gente no va, entonces hay que salir. Yo actualmente colaboro con varias personas en diferentes alcaldías y doy conciertos gratuitos para que la gente pueda acercarse. Hay gente que ha llegado así llorando, señoras adultas mayores, que nunca habían escuchado una canción clásica en vivo, ¿no? Estuve en un festival en La Redonda, en los viñedos La Redonda, con Caterina en un festival italiano cantando piezas clásicas de la ópera italiana y de la música napolitana, y chicas de 19 años guapísimas, ya sabes, ¿no? De toda esta nueva generación Z llorando, diciendo, es que nunca en la vida había escuchado la ópera y la música clásica en vivo. Claro, porque de pronto a mí la verdad es que sí, esto que dices, ¿no? O sea, el conquistar las calles, cuando ya tienes el don, obviamente sí es salir a la calle y sí es, yo estaba un día acá en Guanajuato, y de pronto empieza a cantar, ¿no? Un tenor y en las calles de Guanajuato, que además son hermosas, ¿no? Claro. Y de repente pues se te cae la baba, ¿no? O sea, no puedes Claro. más que pararte
y estar en ese momento tan increíble que te lleva a otros niveles. Y eso es lo que a los jóvenes, pues me encanta que nosotros seamos ese puente justamente conductor de inspiración, de Claro, que ellos vuelvan a conectarse. Lo que estás diciendo es muy real, porque el hecho de salir y compartir realmente, pues ya una voz tan hermosa como la tuya, Caterina, que tiene una voz también preciosa, ¿no? Y que la juventud lo pueda palpar, no es que la voz no se puede palpar, pero bueno, en ese momento vivir en claro, presencia, volver a conectar, es como, o sea, que la piel se te hace chinita, ¿no? Y obviamente toda la carga escénica y todo el trabajo que se ha tenido que hacer para llegar a eso, pues se nota, y entonces ahí es donde este puente es como tan bonito porque los chicos pueden ver algo que no se dice con palabras, ¿no? claro. Pero que ahí está la expresión y entonces todo lleva tiempo y cuando culmina, pues es ese momento, ¿no? De cómo se puede embellecer la vida, Claro, cómo a pesar de que, digo, en situaciones políticas y sociales, pues hay un tejido un poco roto, hay eventos pues bastante pues adversos, desafortunado, sí. desafortunados, pero cómo el arte siempre llega a darnos esta esperanza, ¿no? Y cómo el unir esta comunidad con los chicos es a través de la cultura y el arte. A mí Claro, me encanta y agradezco mucho pues ese trabajo que ustedes hacen, este ejemplo de cómo se puede vivir del arte, porque también eso es súper importante, o sea, cambiarnos este chip, ¿no? El arte claro, finalmente sí deja, pero sí haces esta estructura, esta forma de ir conectando, que tú tienes pues la fortuna del estrés en uno, entonces digo, júntense con él, tienen dudas, pregúntenle a él. Y bueno, pues ya para cerrar, ¿con qué te gustaría despedirte? ¿Qué mensaje le dejas a la comunidad de emprendedores, empresarios y amigos que nos acompañan miren, les el quiero día dar de hoy? dos consejos. Uno que me dieron hace mucho tiempo, que en la vida tienes que tener tres cosas: una profesión, un oficio y un negocio. Porque una de esas tres, o entre las tres, te van a lograr llevar al éxito. Lo cual significa que tienes que trabajar no doble, sino el triple. Tres Oficio, son uno. profesión y negocio. La segunda es que nada sale bien a la primera. Ningún proyecto sale bien a la primera. Hemos tratado de hacer eventos vendiendo boletos, hemos fracasado innumerables veces, pero solo así es como hemos adquirido experiencia. Entonces, amigos artistas, no se desesperen, no se desanimen. Si tuvieron un super evento y no tuvieron gente, así funciona esto. Pero ustedes tienen que lograr ser constantes. Y tercero, tienes que construir una audiencia. No puedes llegar, porque a mí me pasó de joven, no puedes llegar de la nada, es que yo canto hermoso y todo el mundo tiene que venir a verme. Ajá, ¿y quién te conoce? Tienes que generar una audiencia. Y para generar una audiencia, pues ni modo, como todos tienes que machetearle en un bar, en un restaurante, en un grupo de eventos y empezar a construir a tu audiencia. No una audiencia lejana en redes que nunca te ha visto, una audiencia que ya te vivió en vivo y que está dispuesta a volver a pagar por verte. Cuando tengas esto, entonces aventúrate, no pasa nada, vas a regarla, te vas a drogar, vas a fracasar muchas veces, pero tarde o temprano vas a recoger los frutos. Yo tengo 34 años dedicándome a la música, tengo 16 años y los últimos dos son los primeros años en mi vida en los que me ha sobrado dinero. Te lo juro, toda la vida he vivido así como que viví tras las cuentas, híjole, ya viene la tarjeta, ya viene esto. Hace 2 años fue la primera vez que dije, Dios mío, me sobró dinero. Llegó un diciembre donde nos pagaron todo junto así y de repente el contador, en 28 de diciembre, 31, tengo que las facturas. ¿Qué hago, contador? ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Gástatelo. Yo, ¿qué hago con 200,000 pesos de las manos? Y cómo salí corriendo un lote de coches y me compré una camioneta porque no tenía yo qué hacer. Al final, esas cosas terminan llegando. Decía mi abuelita, todo llega por añadidura. Esfuérzate, haz lo que amas y no dejes de creer en tus sueños. Pues muchísimas gracias. Y finalmente, ¿en qué redes podemos encontrarte? Ramsés Amadeus en todas las redes: Instagram, TikTok, Facebook y Twitter también. De hecho, tengo ya pocos seguidores en Twitter, pero ahí tengo mi Twitter también. De En repente X. publico cosas. En X, para mí siempre va a ser Twitter. Pero bueno, en X me Coincido pueden contigo. encontrar Ramsés Amadeus. Y hoy estoy más activo que nunca en las redes para poder compartirles un poco de mi vida, de mis errores, de mis aciertos, de mi experiencia.
de Bueno, verdad. y a mí me encuentran en LinkedIn como Cristina, tu amiga de la tecnología, y en www.dimtel.com.mx. Y nos vemos hasta la próxima. Ha sido un placer. Bye.